Bien, buenas noches a todos los que están presentes en esta charla informativa. Sean bienvenidos. Ya con algunos he tenido el gusto de conversar y bueno, la finalidad de este encuentro es poder dar un recorrido por esos aspectos generales, pero que son muy importantes al momento de tomar una decisión informada con respecto a los programas doctorales que está ofreciendo la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Así que, bueno, bienvenidos y a los que nos ven en diferido, pues también vamos a compartir pantalla para mostrar algunos elementos que nos parecen importantes para que ustedes puedan, bueno, dar un paso adelante o continuar con el proceso para aquellos que ya están eh, preinscritos o que están en ese proceso de preinscripción. Así que, bueno, comenzamos entonces. Como saben, o para los que no me conocen, yo soy Paoli Rojas, estoy en SIGE, Servicios Integrados de Gestión Universitaria, Educacional y Empresarial, quienes tenemos una alianza con la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela desde el 2017 y por lo tanto, pues somos los aliados estratégicos de la UCAP acá en Ecuador para promover y gestionar a los programas internacionales que ellos ofrecen y por supuesto pues dar apoyo a todos los estudiantes que ahora mismo están haciendo vida académica dentro de la UCAP. Eh, bueno, yo ejerzo el cargo de coordinadora académica y por lo tanto, pues siempre, aunque hagan contacto con parte de mis compañeros de trabajo, pues al final, de aquí en adelante, pues los acompaño yo durante todo el camino y cualquier duda, ya sea de tipo académica o administrativa, pues estamos para ayudarlos a gestionar lo que corresponda. Bien, vamos a empezar por hablar de la universidad. Sé que muchos de ustedes, si están aquí, es porque ya han indagado un poco acerca de la oferta que tiene la universidad. Sin embargo, pues nos parece muy importante el poder resaltar algunos elementos que quizás son en algún momento determinantes para la toma de decisión. Primero, bueno, el prestigio que tiene la Universidad Católica Andrés Bello es de la misma línea católica de las universidades equivalente a la Pontificia Universidad Católica de acá del Ecuador. Es la universidad número uno en Venezuela de universidades privadas, así que está muy bien posicionada dentro del país. Y si hablamos dentro del ranking latinoamericano, pues también está en el puesto 62 de Sudamérica y en el 78 de América Latina. Es decir, que está posicionada dentro de los 100, dentro de las mejores 100 universidades de Latinoamérica. Así que eso hace que ustedes sientan confianza de que están entrando en una universidad de prestigio que realmente va a darles esas competencias académicas que necesitan para convertirse en los futuros doctores o PhDs de la República. Todos los programas que oferta la UCAP son reconocidos por la CENESID porque sabemos que esa es una pregunta que siempre nos hacen y con toda razón porque sabemos que acá es muy importante que una vez se obtenga el título, pues puedan reconocerlo en la CENESID. Tenemos actualmente más de 50 graduados en Ecuador que han hecho su registro en CENESID y estamos hablando de este grupo, los egresados del doctorado en educación, porque fue el primer programa que ofrecimos con la UCAP acá a partir del 2017 y por eso tenemos esa cantidad de graduados más todos los estudiantes activos que actualmente superan más de 200 estudiantes doctorales que están haciendo sus estudios dentro de la UCAP. Por supuesto, sabemos que este no es un estudio corto, esto es un estudio de 3 años que implica una dedicación y una disciplina académica importante porque lo que se busca es crear el perfil de investigador para que luego ustedes puedan desempeñarse bajo ese rol dentro de sus actividades laborales, ¿ok? Y bueno, tenemos redes y convenios internacionales. Esta universidad está bastante enlazada y tiene una red grande en alianza con otras universidades. Los mismos programas también hacen sus propias alianzas
específicas y además de eso, tenemos una red de profesores que colaboran en la universidad y que no precisamente están dentro del país, en Venezuela, sino que viven en distintos lugares, trabajan en otras universidades internacionales, lo que da como ese plus de poder integrar todos estos aspectos, no solamente, digamos, académicos, sino también culturales dentro del entorno de clases y eso enriquece mucho la formación. Así que bueno, en rasgos generales, esta es la universidad, una universidad con más de 70 años de trayectoria y que, bueno, aquí los números están puestos y eso dice mucho de la calidad académica que ustedes van a conseguir allí. Ahora bien, vamos a ver cuál es la oferta académica para el 2026. En este momento estamos ofertando 3 doctorados de la universidad, dado que son los que nos garantizan tener una modalidad como la que ustedes están buscando, que puedan tener clases remotas y que luego necesiten hacer solamente una estancia académica o las que se consideren necesarias según el reglamento de la CENESID porque puede ser que cambie. Pero hasta ahora se considera una sola estancia en la sede principal de la universidad, que es en Caracas. Entonces, les vamos a hablar del doctorado en educación, el doctorado en ingeniería y el doctorado en comunicaciones en la sociedad del conocimiento, que es un doctorado también bastante nuevo, muy actualizado en su malla curricular y que es muy transversal también. No solamente está destinado a comunicadores, sino a todos aquellos que llevan dentro de su entorno laboral pues procesos de comunicación que realmente quieran investigar sobre esa área. El título que se va a obtener al final es título de doctor o PhD, válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación superior. Tal cual aparece aquí, y aquí les voy a mostrar eh, una imagen de cómo aparece el título de la CENESID. Aquí es el último registro que se hizo en febrero de este año y aquí está la observación. Esto que les estoy diciendo y además aparece el campo amplio que también es un nuevo elemento que se agregan a todas las titulaciones de registro en Ecuador, así que aparece el campo amplio, en este caso es en educación porque en eso es el doctorado. Así que bueno, vamos a hablar con mayor detalle. Yo sé que ya algunos de ustedes tienen información de esto, pero vamos a hacer un recorrido general por todo. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat también. Al final pueden intervenir o podemos ir resolviendo las dudas que queden. Hablamos del doctorado en educación, un doctorado que se desarrolla en 6 semestres, en 3 años, porque la UCAP tiene 2 semestres por año. Uno que comienza en marzo y finaliza en julio, y el siguiente que comienza en septiembre y finaliza en enero del siguiente año. Así que por año hacen 2 semestres y esos meses donde no hay actividad académica, pues es el receso que tiene cada periodo. Como les decía, este doctorado se desarrolla en 6 semestres y aquí está determinada la malla curricular con las unidades créditos que tiene cada asignatura. Y de esas unidades créditos, pues va a depender el cálculo del precio de cada asignatura. Y esto es una ventaja porque ustedes, el estudiante paga, digamos, el costo de la asignatura que inscribe. Entonces puede ir a su propio ritmo o puede ir al ritmo que oferta la dirección del programa para cumplir en el tiempo que está establecido todo el curso de esas asignaturas. Así que, pues tiene esta ventaja, tiene este nivel de flexibilidad. En este doctorado se están manejando 9 líneas de investigación, porque sí también es una pregunta clave que además nosotros siempre sugerimos que ya vayan perfilando en qué línea de investigación quieren trabajar, porque siempre el trabajo o la investigación nuestra pues hay que encajarla dentro de una de estas líneas. Em, Aquí, como pueden ver, tenemos las líneas del doctorado. Bueno, hay mucha variedad.
desde currículum, educación y comunidad, análisis de textos escolares, educación y desarrollo sustentable, tecnologías de la información y la comunicación, políticas públicas, epistemología y ética, procesos de aprendizaje y enseñanza en contextos educativos e historia de la educación en Venezuela. Bueno, esto es muy específico de Venezuela, pero también pudiera adaptarse a otros contextos. Así que digamos que dentro de todas estas líneas hay bastante amplitud para poder encajar el trabajo o la investigación que cada uno quiera hacer para egresar del programa. Hay algo importante que lo voy a mencionar en este momento, pero que aplica para todas las mallas curriculares donde se lea el nombre de esta asignatura, que se llama Investigación y Producción Intelectual. En el caso del doctorado en educación, tienen dos asignaturas de ese estilo. Y no es una asignatura que se curse de manera habitual, con clases regulares, sino que se aprueba cuando el estudiante presenta la carta de aceptación de publicación de un artículo en una revista que maneje un índice entre de alto y mediano impacto. Así que estamos hablando de un Q1, Q2. Así que se aprueba la asignatura con ese nivel de, digamos, de publicación que tiene que hacer cada estudiante. Que por supuesto, para eso están todos estos seminarios doctorales que aparecen acá, para ir construyendo ese artículo, para esos artículos, en el caso del doctorado en educación son dos, para el momento de poder inscribir la asignatura, ya tener la carta de aceptación de esa publicación. Entonces, por eso es tan importante ir perfilando cuál es nuestra línea de investigación para que todo lo que se haga vaya enfocado en eso y se vayan trabajando en estos artículos a medida que van cursando las asignaturas. Así que digamos que es el programa en general lo dirige el director, que es el doctor Tulio Carrillo, que, bueno, realmente Tulio Ramírez, perdón, que el director pues tiene una amplia experiencia también en investigación, tanto en la Universidad Central de Venezuela como acá en la Católica Andrés Bello. El costo del programa, bueno, está determinado en 9.750 y ya vamos a explicar cuáles son las modalidades de pago que se tienen para cada uno de los programas. Vamos con el doctorado en ingeniería. Este doctorado, por supuesto, está dirigido netamente a ingenieros para poder ingresar al programa. Se cursa en 7 semestres porque, bueno, tiene, digamos que un adicional para cumplir con toda la malla curricular y cursar hasta tesis doctoral 4. Aquí está también la malla curricular, funciona bajo la misma metodología según las unidades créditos que se inscriben, según ese es el valor que ustedes van a pagar. Igualmente hay una asignatura de investigación y producción intelectual que cumple las mismas condiciones del doctorado en educación. Y bueno, está incluido dentro de este tiempo de estudio el curso de todas las tesis doctorales del programa hasta el egreso, que cuando se inscribe tesis doctoral 4 significa que ya están defendiendo la tesis doctoral. Una de las preguntas más comunes que nos hacen también es sobre las líneas de investigación, porque al hablar de ingeniería, pues hay muchas ramas, hay muchas especialidades que al final, pues el título les va a salir como doctor en ingeniería. Entonces, cada uno, pues por supuesto, va a tener que ubicar su línea o su rama de estudio dentro de una de estas líneas. Pero tenemos 3 grandes líneas con muchas subdivisiones para poder ubicar la investigación dentro de cada campo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estudios, líneas potenciales, las tenemos aquí que serían, esta es la más general, como estudios en ingeniería, pero tienen todas estas especificidades. Tenemos en estudios ambientales, que también tiene este desglose, y tenemos en gestión, que también tenemos bastantes alternativas para ubicar la investigación. Todo esto, por supuesto, se lo podemos compartir para que ustedes revisen y puedan leer con detenimiento cuáles son las líneas de investigación de cada programa.
Este programa también tiene un costo de 9.750 porque tiene las mismas unidades créditos que el programa anterior. Así que funciona bajo la misma metodología, igualmente que el doctorado en educación. Bueno, por mencionarles que tenemos este nuevo doctorado, el doctorado en comunicaciones, como les decía, tiene una malla curricular bastante nueva, muy actualizada, con seminarios doctorales. Como ven, no aparece el nombre del seminario doctoral porque se va cursando los seminarios que están actuales en ese momento en que corresponde inscribir la asignatura. Por eso es que las mallas curriculares no las atan a una materia en específico, sino que puede ser cambiante y eso es muy bueno porque van a dar información actualizada. Este doctorado está dirigido para todos los profesionales que quisieran formarse en esta área. Sin embargo, pues tiene un primer nivel porque por supuesto hay que tener unos conocimientos básicos acerca de la comunicación, entonces tiene un nivel introductorio de nivelación para las personas que no son comunicadores de profesión. Son 4 unidades créditos que se cursan paralelamente con las asignaturas, no precisamente tienen que hacer la nivelación y luego las asignaturas, sino que van viendo la nivelación, pero pueden tomar un seminario del ciclo doctoral. Y para las personas que ya son comunicadores de profesión y que tienen una maestría en el área, pues no es necesario cursar este nivel, sino que van directo al ciclo doctoral, que como ven funciona bajo la misma metodología. En este caso, sí hay 2 asignaturas de investigación y producción intelectual porque bueno, este tipo de programas se presta para eso, para construir conocimiento, para producir conocimiento y para divulgarlo. Así que hay que cursar 2 asignaturas bajo ese mismo esquema. Se están manejando 3 líneas de investigación. Acá las podemos ver. Eh, con este programa se pueden inclinar hacia las organizaciones y empresas, digamos que emprenden en entornos en red, puede ir hacia ese programa, tiene muchos objetivos, así que ahí se puede siempre ubicar la investigación. Gobernanza en el espacio público mediatizado por las TIC, también. Y como tercero, procesos educomunicativos, es decir, como vincularnos más hacia la educación. Así que hay 3 grandes líneas de investigación en donde se puede trabajar. En el doctorado en educación, como les decía, tenemos actualmente vamos por la corte 17, comenzamos en el 2017 y se ha abierto continuamente, semestralmente una corte. El doctorado en ingeniería es mucho más reciente, por eso no tenemos todavía egresados en ese programa. Vamos ya por la Corte 1, los estudiantes de la Corte 1 están en el 4.º semestre. Es decir, que un programa que tiene 2 años de ejercicio, ¿no? Como programa como tal. Y este doctorado en comunicaciones también es muy nuevo como el doctorado en ingeniería, así que también va como por la tercera corte de este doctorado, en donde también se pueden integrar. Ahora, ¿cuál es el proceso de admisión? Un poco para ir resolviendo las dudas operativas. Bueno, el principio, digamos que vamos a iniciar por la preinscripción. En ese caso tienen que completar un formulario que nosotros les enviamos. Allí vamos a recopilar datos personales y académicos porque lo solicita así el sistema de la universidad. Luego nosotros hacemos ese registro dentro del sistema porque tiene algunos parámetros muy nacionales que nosotros ya sabemos cómo incluir los datos de ustedes que son de este contexto ecuatoriano. Y luego de eso enviamos al correo el usuario y contraseña de este sistema de secretaría en línea para que ustedes den continuidad al proceso que sería con el pago de la preinscripción que corresponden a $40. Entonces, hasta ahí cerramos el proceso de registro en el sistema. Una vez que ustedes hacen el pago, descargan la factura, nos las hacen llegar, entramos a los expedientes de admisión porque digamos que esa factura va dentro de ese expediente.
Vamos a ir recolectando estos recaudos, que ya vamos a mostrar cuáles son. Y esto hay que entregarlo a la universidad. En principio en digital para el proceso de admisión, eso es lo primero que enviamos, pero luego tenemos que hacer envío físico de los documentos a la sede de la universidad. Todo esto tiene un valor de $26 si ustedes quisieran hacerlo con nosotros, que es lo que sugerimos porque todo va en el orden que lo solicitan, con las características que se necesitan y además va en grupo y eso minimiza los costos de envío hacia Venezuela. Y tercero, bueno, pasamos a las admisiones e inicio del programa. Se recibe ya después de entregar los recaudos la admisión formal del programa y ahí pues ya viene la realización de la inscripción como tal y de las asignaturas del primer semestre. Comienzan las clases en marzo de 2026, ya luego les avisamos la fecha específica, pero para ese mes ya se comienzan las clases del doctorado. Luego, ¿qué debe llevar ese expediente de admisión? Bueno, son básicamente 6 requisitos, de los cuales 5 son de entrada, que son los que están en las letras en color gris, y el último requisito que ya voy a explicar cuándo se entrega. Entonces necesitan pasaporte actualizado, eso sí es un requisito fundamental y obligatorio porque son estudiantes extranjeros. La fotocopia del título de tercer nivel apostillado, si ya la tienen apostillada de cualquier otro estudio o cualquier otro momento, sirve porque la apostilla no caduca. También este formato fondo negro es un formato específico que piden en Venezuela para validar que el documento tiene validez. Sin embargo, pues nosotros sabemos ya, porque no es un formato muy conocido acá, entonces nosotros sabemos cómo gestionarlo para enviarlo tal cual como lo piden, porque hay que imprimirlo en papel fotográfico. Luego la fotocopia del récord académico de tercer nivel, que debe estar también apostillado. En los programas doctorales se aplica con el título de tercer nivel. Bueno, la partida de nacimiento, que puede ser la que se descargan del registro civil, y 2 fotos tipo carnet. Esos son los requisitos de entrada, digamos, para quedar admitidos dentro de los programas de la UCAP. Y luego, pues tenemos el requisito de la visa de estudiante, que es un requisito más de egreso, porque primero hay que pasar por un proceso de validación, de autorizaciones, para que ustedes puedan solicitar la visa. Entonces, pues es un requisito que sí hay que presentar para el momento de la salida, porque así lo piden los entes reguladores en Venezuela. Todo estudiante extranjero debe tener una visa de estudiante. No la necesitan para ingresar al país en las instancias porque, digamos que ustedes, digamos, la nacionalidad ecuatoriana puede ingresar a Venezuela con solamente el pasaporte. Entonces, pues no la requieren para ese momento. Y hay un último requisito que lo quise traer acá porque también lo preguntan mucho y es el nivel de idioma extranjero. Si lo solicitan como requisito de salida también, porque se debe presentar una suficiencia en un idioma extranjero que generalmente es inglés. Entonces, hay 2 opciones. Una es hacer un examen de suficiencia en la misma universidad. Es gratuito, te dan un texto en inglés y hay que responder unas preguntas en español, porque lo que se quiere o lo que se espera de un futuro PhD es que pueda leer y comprender textos o publicaciones en inglés. En inglés o cualquier otro idioma, ¿ok? Pero bueno, el que más se usa es el inglés. O la otra opción que les decía es si ustedes tienen una formación de más de 100 horas en inglés, estaríamos hablando de un B1, un B2, pues pueden presentar esa certificación, se evalúa si es válida para los parámetros que pide la universidad y ahí les dan una respuesta si sirve para acreditar ya este requisito o si tienen que presentar la prueba de suficiencia. Estos son los requisitos de admisión que hay que conseguirlos con tiempo para poderlos tener completos al momento de hacer la postulación. Ahora bien,
Por nuestra parte, ¿qué es lo que les ofrecemos? Bueno, la asesoría para completar todo el expediente, tal cual como se requiere. Nosotros se los revisamos en digital las veces que sean necesarias para completar lo que se necesita. También ofrecemos servicio de legalización y apostilla para los que están, digamos, en unas ciudades donde no hay alguna entidad de los ministerios o de la misma Cenecit, pues nosotros podemos hacer ese servicio. Tiene un costo adicional, pero quien lo requiere y muchos lo han utilizado porque se les facilita más que viajar a otra ciudad. Revisión e impresión de todo, como les decía, de fotos del fondo negro y envío de expediente. Todo eso está a cargo de nosotros y por supuesto pues no incurre ningún costo adicional todo el servicio que les brindamos de asesoría, sino más bien los aspectos puntuales de elementos que se consideran como los que les hablé anteriormente. Ok, para hacer un resumen de la inversión inicial, aquí traemos un ejercicio. En principio, hay que hacer una preinscripción de $40. Luego, una vez que ustedes están admitidos y que ya este pago de aquí en adelante se hace a partir de marzo de 2026, es decir, en el primer semestre hay que pagar un rubro de inscripción que actualmente tiene un costo de $200, se paga por una única vez y va anclado o va unido al primer pago de asignaturas que se hacen o las asignaturas que se inscriben. Tenemos este pago de $26 que, como les decía, corresponden a los requisitos de admisión y el envío del expediente, que es el único pago que hacen en una cuenta de Ecuador, en Sigue, una cuenta de Sigue, porque es lo que se gestiona desde acá. Y luego le sumamos el primer pago que se hace directamente en el sistema de la universidad. Aquí traemos un ejercicio de lo que serían inscribir 12 unidades créditos o 3 asignaturas de 4 unidades créditos cada una, que es la oferta que generalmente abren los programas, más de 3 asignaturas, no lo abren a nivel doctoral, a veces 4, pero cuando tienen un elemento común con maestría, pero en este caso estos 3 programas que les mencioné no lo tienen. Entonces, como ejercicio serían 12 unidades créditos con un costo de $1.800, que se pueden pagar de contado, es decir, en una sola transacción, o pudieran ustedes pagarlo en 5 cuotas, sin ningún recargo adicional, porque no es un financiamiento, sino simplemente una opción de pago que les da la universidad. Las cuotas les saldrían en $360 y se pagan a lo largo del tiempo que dura el semestre, que en este caso pues son 5 meses. Algunas condiciones de pago. Los pagos, bueno, como les decía, se hacen directamente en la universidad a través de su sistema de caja virtual, con tarjeta de crédito o débito, también se admiten, que sean Visa o Mastercard, a excepción de las Pacificar, lo que es Diners o American Express. Sí, porque no tienen compatibilidad con el sistema de pagos de la universidad. Y bueno, ahí hay otros tipos de tarjetas, quizás de bancos o de cooperativas, que a veces no pasan la transacción, pero siempre hay que probar. ¿Cuáles sí estamos completamente seguros? Bueno, los del Banco Pichincha, Produbanco, Internacional, Guayaquil. Sabemos que esos bancos, pues sí, se acepta la transacción. Los pagos de la matrícula se hacen semestral de contado, bueno, lo que ya les decía, o dividido en 5 cuotas mensuales, y la factura que se genera, la factura resultante, viene en moneda local, es decir, va a venir en bolívares, porque en Venezuela se paga, digamos que esa es la moneda oficial y por lo tanto la factura sale en ese rubro. Allí pues hay que revisar si realmente eso hasta el momento pues no tiene ningún valor tributario dentro del país, pero muchas veces lo utilizan cuando tienen becas o ayudas económicas, lo utilizan para certificar que se ha hecho el pago. Y bueno, lo que les decía, que la gestión de documentos es el único pago que se hace acá en Ecuador. Ya para finalizar, bueno, la estancia. También es una pregunta bastante frecuente. Como les decía, hasta ahora estos programas se pueden desarrollar en modalidad semipresencial, los 3,
porque además en Venezuela están aprobados de esa forma, semipresenciales. Si ustedes leen el reglamento de reconocimientos de títulos que emitió el CES, el último, el más actualizado, indica que los doctorados se reconocen en modalidad presencial, semipresencial o régimen tutorial, que es un poco más el modelo europeo. Y por lo tanto exige que si es presencial o semipresencial, pues tenga actividad académica en la sede, en el país sede de la universidad. Entonces, por eso hay que realizar por lo menos un viaje a la sede de la universidad en Caracas para poder cumplir con este requisito y que luego en el momento de del reconocimiento del título, pues no vayan a tener ningún problema. La estancia será de 5 días de actividades académicas, desde lunes a viernes y por supuesto toman los fines de semana para las movilizaciones. Se realizan, esto es más o menos una referencia entre el mes de abril y mayo de cada año. En este caso yo pongo del 2027 porque para ustedes que están buscando información o quieren aspirar a estudiar el doctorado en el próximo semestre de marzo, no tendrían que viajar en el año 2026, sino en el 2027, cuando ya estén entre el tercer y cuarto semestre y puedan aprovechar también mucho más la estancia porque ya tienen más definido cuál va a ser la investigación que van a hacer y los recursos que le van a ofrecer dentro de estas actividades académicas va a ser vinculadas a la investigación. Entonces, por eso lo ponemos que para el 2027 les correspondería hacer la visita. Luego, bueno, toda la gestión de viaje depende del estudiante, ¿sí? Eso es responsabilidad del estudiante. Sin embargo, nosotros como SIGIO y la UCAP misma también, pero nosotros que estamos de este lado, pues ofrecemos todo el apoyo necesario para la logística, los traslados, es decir, nos encargamos de buscar quizás una agencia que les pueda proveer estos servicios o conectar con transporte que haga más seguro la movilidad dentro de la ciudad, etcétera. Es decir, todo este aspecto logístico. Además, nuestra directora general también es venezolana y entonces ella los acompaña en este primer viaje o en este viaje eh, para que no se sientan solos. Dame un segundito, perdón, para poder conectar la computadora. Bien. ¿Y cuál es la estimación de costos? Bueno, esta es una referencia que tenemos de la última estancia que se hizo, que fue este año. Los estudiantes viajaron cerca de 40 estudiantes a Caracas. Eso se hizo por el mes de junio y el valor resultante de toda la estadía fue de entre 1.500 y 2.000 dólares. Entonces, digamos que ese es el valor referencial que tenemos porque todo depende de las sugerencias o de las preferencias, mejor dicho, de viaje que ustedes tengan, de dónde se hospedan, si comparten habitación o no, etcétera. Entonces, eh, pero ese es el costo adicional al valor del programa que ustedes tendrían que cubrir para el año 2027 cuando les corresponda hacer su estancia doctoral. Así que, bueno, básicamente esta era la información que traíamos acá. Voy a dejar de compartir para ver si hay alguna pregunta en el chat que podamos responder. Ahí están mis contactos, tanto el número de teléfono como el correo, donde podemos seguir conversando sobre el tema. Así que bueno, dejo de compartir. Agradezco mucho a todos los que están conectados. Y bueno, solo me tomo un segundito para revisar aquí la conexión para que no se me vaya a apagar el equipo. Un momento.
Listo, regresamos. Entonces, bueno, voy a abrir el chat. No sé si hay alguna consulta o si alguien quiere participar también en vivo, lo pueden hacer. Ok, voy a ir leyendo por aquí lo que me estaban escribiendo. Dice, según la CENESID, la estancia doctoral debe ser de 152 días. ¿Cómo se suple estos días si solo se tiene una semana por año? Bueno, no sé, William, dónde te indicaron eso, esa cantidad de días. No contempla esa cantidad de días dentro del reglamento, ni tampoco se indica el número de horas que se deben cumplir. Antes, digamos que en una versión anterior, había como un número de horas de presencialidad que se necesitaba para que los doctorados fueran reconocidos. Sin embargo, eso ahora ya no aparece dentro de los requisitos que piden para el reconocimiento, ni tampoco certificar a través de un pasaporte o de cualquier otra, digamos, forma de validar que se ha viajado al país. Y esto tiene mucho que ver con quizás la trayectoria de la universidad, que si la universidad dice que un título es en modalidad semipresencial es porque así se cumplió. Entonces, bueno, esto lo podemos quizás revisar a detalles, pero no tenemos dentro del reglamento vigente esos 152 días como quizás te han informado. Hay que tomar en cuenta, y esto siempre lo digo porque nos ha pasado a nosotros mismos, que cuando hacemos una consulta en la CENESID, depende mucho del analista o la persona que esté ahí a cargo. A veces no se maneja la misma información incluso en distintas provincias. Acá en Quito dicen una cosa, en Guayaquil dicen otra. Nos ha pasado ya con otros procesos, pero como que tomando en cuenta esa consideración, porque yo sé que ustedes van hasta allá y hacen la consulta. Por aquí nos dice Vicente, ¿el título de maestría no se requiere? No, no es necesario el título de maestría. Obviamente es un requisito, digamos que es más personal, porque hay que pasar por un nivel de maestría donde ya se haya hecho una investigación como para tener algunas herramientas para inscribirse en el doctorado, pero no se requiere. Todo se aplica con título de tercer nivel. Dice por acá, si no tenemos inglés, perdón, em, perdón que se me está tapando el comentario. Y ajá, si no tenemos el inglés y no manejamos, bueno, en este caso tienen todo el tiempo para prepararse, digamos, a partir del tercer semestre se puede solicitar la prueba de suficiencia. Entonces, ya estamos hablando más o menos de año y medio en el que ustedes pudieran hacer la prueba de inglés. Entonces, tienen que prepararse porque para egresar tienen que demostrar esa competencia y es, digamos, de la lógica que nos da, un PhD pues tiene que tener, o un doctor tiene que tener esa competencia de por lo menos poder interpretar una publicación en otro idioma. Y este examen, si es que lo reprueban, porque está bien, no tienen como toda la formación o justamente ese artículo, pues tiene un lenguaje que no entienden, pueden pedir una segunda prueba, o sea, prepararse otra vez, otro poquito y volver a pedir y no tiene ningún costo adicional. Em, Dice por aquí, puede enviar la documentación que se expuso y el reglamento, claro que sí. Podemos enviar el reglamento del CES, el último, que si mal no recuerdo fue emitido en el año 2022, incluso después de la pandemia. Y podemos, les vamos a señalar dónde están los aspectos que hay que considerar para el registro del título. Ahí están, son básicamente 4 requisitos. El primero es que la universidad sea certificada dentro del país de origen y obviamente pues la Universidad Católica lo está. El segundo, uno de los requisitos es que el programa sea equivalente a un programa doctoral de acá del Ecuador, y eso es así porque cumple con las unidades de créditos estándar internacionales y además pues es el equivalente en tiempo, que es otro de los requisitos que dice que el programa debe tener un mínimo de 3 años y estos programas lo tienen. Y
Y el último es la modalidad, que puede ser en presencial, semipresencial o en régimen tutorial. Entonces ahí lo van a conseguir y también van a revisar cuáles son los requisitos de registro de título. Hace poco, otro egresado del doctorado en educación también obtuvo su registro, así que no tuvo ningún problema para hacerlo. A ver, seguimos por aquí. Mi perfil de arquitecto aplica el doctorado de ingeniería. Sí, ya tenemos creo que un par de arquitectos estudiando el doctorado. Hay una línea de investigación que se vincula a esta área de la arquitectura, así que sí puedes ingresar al doctorado en ingeniería. Por aquí nos dice William, para el doctorado en ingeniería, ¿cuántos artículos Q1, Q2 debo de realizar para titularme? En ingeniería es uno solo, déjenme revisar nuevamente la malla curricular, si mal no recuerdo, sí, es uno solo. Es uno solo porque educación y comunicaciones es el que tiene dos asignaturas de investigación y proyectos. Investigación y producción intelectual, entonces en ingeniería solamente uno en una revista de alto o mediano impacto. De hecho, hay un reglamento para publicar estos artículos, nos dice qué debe contener para poderlo presentar y bueno, siempre se va validando. En el momento en que se tiene ya la carta de aceptación y que el director del programa le da el visto bueno, se inscribe la asignatura para que no tengan que reprobarla y volverla a cursar y pagar, sino que ya está eso previamente determinado. Entonces, en ingeniería sería un solo artículo. Ok, por aquí, ok, Vicente nos deja su correo con mucho gusto. Ya aquí también está mi compañera Steffi y mañana les hacemos llegar esta información. El reglamento, te podemos hacer llegar también las líneas de investigación y esta información me parece que es lo que, ajá, y la presentación para que la tengas también. Ok, no sé si hay alguien más que quiera consultar. Hay algo importante que tal vez no les mencioné y es el periodo de permanencia para el programa. El programa, pues por supuesto, tiene un mínimo de 3 años, pero luego, digamos que el primer periodo de permanencia es de máximo 5 años. Una vez que se termine el curso de la malla curricular, tienen 2 años adicionales para terminar la tesis doctoral. Y si no la terminaran en ese tiempo, que es el ideal, que es el máximo que deberían tener para culminar sus proyectos y su tesis, pero hay circunstancias a veces personales que les impiden continuar, pues la universidad otorga un proceso de readmisión y tienen 5 años más para culminar y no perder lo que ya han cursado. Así que tiene bastante flexibilidad en ese sentido. Vicente nos dice por aquí el tiempo para inscribirse, hasta cuándo hay que hacerlo. Bueno, tenemos un primer periodo de preinscripciones que cierra el 1 de diciembre, a lo cual sugerimos que puedan, en principio, completar el formulario de preinscripción para nosotros ir haciendo ese registro en el sistema, porque ya lo que nos quedan son 2 semanas. Y bueno, ahí vamos viendo con los documentos de admisión. Pueden hacer el pago de los $40, podemos ir recibiendo los documentos de admisión, así no estén completos, pero vamos armando el expediente hasta que esté ya y lo podamos enviar a la universidad. Si es que no se completara hasta el 1 de diciembre el proceso, abren un segundo proceso de preinscripción que se cierra la primera semana de febrero. ¿Sí? La abren a partir del 8 de diciembre, pero bueno, hay un receso importante de vacaciones por las actividades decembrinas, entonces se retoman y la primera semana de febrero se cierran porque en marzo comienzan clases. Entonces, hay que tomar en consideración esas fechas, hacerlo con tiempo es lo que siempre sugerimos para que no se les acumule al final, sobre todo el tema de la documentación. Así que ese es la fecha para Vicente que me estaba preguntando. A ver, por aquí hay otra pregunta. Dice, ¿las clases quedan grabadas? ¿Se toma asistencia? Sí, las clases quedan grabadas. Generalmente en los 3 programas las clases están entre las 5 y 6 de la tarde, hora Ecuador, porque Venezuela nos lleva una hora de diferencia.
Entonces, generalmente son a esas horas las clases. Puede ser que haya un sábado en alguna u otra, digamos, asignatura, pero se trata de programarlas a partir de esa hora porque sabemos que los estudiantes de doctorado pues son personas que trabajan y tienen actividad durante el día. Sí quedan grabadas por si no pueden asistir a una clase, pueden luego revisar a través de la plataforma, porque ustedes van a tener un usuario y contraseña institucional, tienen una plataforma de formación donde van a quedar las grabaciones y las pueden revisar. Se toma asistencia, no asistencia como tal. El reglamento dice que tienen que tener un 70% de asistencia a las clases por la modalidad que se está manejando. Sin embargo, digamos que sí se puede faltar a una clase porque hay circunstancias en las que no pueden asistir, revisan la grabación y cumplen con las actividades. Ahí hay que revisar mucho la programación y como las indicaciones que da cada profesor en un inicio, porque puede variar de un profesor a otro, pero les digo del reglamento porque sí deben tener un 70% de asistencia a las clases. Dice por acá, el director de tesis puede ser alguien de Ecuador. Sí, puede ser alguien de Ecuador, en todos los casos. En ese caso, el estudiante lo que hace es postular a ese tutor, enviar su currículum y sus soportes, ¿no? Especialmente personas que tengan experiencia en investigación, que hagan vida académica, que trabajen en universidad. Eso permite que la universidad evalúe el perfil. Por supuesto, tiene que tener una titulación de PhD para poder entrar dentro de lo que sería la aceptación de un tutor extranjero, pero sí es válido, totalmente. ¿Cómo son las evaluaciones? Ok, no sé si te refieres al rango de numérico en el que se evalúa del 0 al 20 y se aprueba con 10 puntos, es la ponderación mínima para poder aprobar en una asignatura. Y si te refieres más hacia cómo evalúan, pues depende mucho de la asignatura y depende mucho del tipo de doctorado. Si en el caso de ingeniería, comienzan con 3 asignaturas claves, que es Ingeniería Avanzada 1, Avanzada 2 y Tendencias Actuales de Ingeniería. En todas, aunque parezcan muy generales, les van a brindar herramientas para que comiencen a trabajar en el proyecto de tesis. Y eso es digamos que lo bueno que tienen en este doctorado. Por eso, para ingeniería es muy importante que como requisito de entrada, no es de admisión porque no es determinante, pero sí deben tener una propuesta de proyecto o de tema muy cortita que yo luego les envío cuáles son, una vez que ustedes hacen el pago de la preinscripción, les envío la rúbrica y les envío los parámetros para presentar esta propuesta que básicamente va entre 2 páginas, 2 o 3 páginas, pero que contribuye a hacer una primera revisión por parte del director y del equipo académico que hace esta revisión, darles algunas observaciones iniciales pero que sirve para que ustedes luego dentro de las asignaturas vayan enfocando todas las herramientas que les dan o todos los temas que se están trabajando al proyecto de investigación, porque como son muchas ingenierías o como también hay la rama de arquitectura, es decir, como está tan diverso el perfil de entrada del estudiante, permite que cada uno vaya enfocando en cada asignatura todo hacia la investigación. De hecho, hay unas asignaturas que se llaman tópicos de investigación, que se trabaja con un experto en el área y es un trabajo personalizado. Es decir, ahí no hay clases grupales, sino es un trabajo con el tutor y todo para ir contribuyendo a el armado de ese proyecto de investigación y que realmente vaya vinculado hacia eso y que no se quede atrás lo que sería la tesis. Por aquí, que me hacía la aclaratoria, son examen teóricos o proyectos, todo está más vinculado hacia proyectos, ensayos, digamos que ese tipo de trabajo, como les digo, todo vinculado a la investigación.
Entonces, vamos trabajando eso. Por eso les decía que hay que aprovechar para ir escribiendo los artículos, aprovechar las asignaturas para ir escribiendo, de tal forma que luego sea solo una revisión y ya la entrega a una revista. De hecho, la UCAP tiene sus propias revistas, que también es válido para la aprobación de estas asignaturas de las que les he hablado. En educación tiene una revista, si mal no recuerdo, se llama Cuadernia, donde pueden enviar sus artículos, ellos le hacen el arbitraje, la revisión y les aprueban para publicación. Igual en ingeniería también tienen se llama TexMex, es una revista propia de esta facultad donde también pueden hacer sus publicaciones, ¿no? Siempre se promueve que hagan publicaciones externas como para que luego eso vaya sumándoles al currículum de ustedes, pero digamos que para efectos de la asignatura también pueden publicar en esas revistas. Y en comunicaciones también pueden hacer uso de las revistas, sobre todo está muy vinculada con las de educación, así que también pueden publicar dentro de esos espacios de la universidad. Ok, creo que no hay más preguntas por el chat. No sé si hay algo más que quisieran consultar. Si no hay nada más, pues bueno, finalmente lo que les puedo decir es que, nada, esto es una decisión muy importante, que debe ser informada, que debe ser bien revisada, porque es un estudio largo con una inversión presupuestaria que también requiere digamos, de una planificación a largo plazo. Y por lo tanto hacemos estos espacios para eso. Si ustedes luego tienen más dudas o quieren que les aclaremos algún punto adicional, pues podemos hacer una reunión también particular. Si quieren luego, antes del inicio de clases, pues también podemos hacer algunos encuentros nuestros o con el personal de la universidad. De hecho, por allí ya tenemos el planteamiento del director del programa del doctorado en ingeniería, porque va a dar como una clase acerca de un tema específico, pero es la oportunidad para conocerlo, para presentarlos a ustedes. Es decir, que vienen muchas actividades previas al inicio de clases que les permite irse familiarizando con el programa y con la misma universidad. Así que bueno, agradezco mucho la presencia de los que continúan ahora en línea y de los que estaban también. A las órdenes, ya tienen nuestros contactos y bueno, seguimos en este proceso, los esperamos en el programa porque realmente vale la pena hacerlo. Hay que invertir en formación para luego hacer vida académica en los espacios en los que ustedes están. Así que muy agradecida y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.